Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Sonido Vitae, el programa en el que conoceremos la historia de origen de diversos artistas. Artistas que, dígase de paso, participaron en la convocatoria Cultura Virtual de la región metropolitana, esto del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, por allá en 2022. El día de hoy estamos recogiendo a todos estos artistas que participaron de dicha convocatoria para poder conocerlos a fondo o quizás más que a fondo, conocer el origen, ese impulso, la inclinación que tuvieron para llegar a convertirse en los grandes artistas que son el día de hoy. Hoy vamos a dejar descansar un poco el área sonora para ingresar al área visual. Nos va a acompañar una profesional multimedial y de las artes visuales con más de 20 años de experiencia. Llega a Sonido Vitae Cecilia Heredia. Cecilia, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy agradecida. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos, Cecilia. Sabemos que eres titulada de artífice con mención publicitaria y gráfica por allá a mediados de los años 80. Eh, Antes de preguntarte cómo fue estudiar, cómo fue titularte en esos años, nos gustaría saber cómo decides estudiar algo relacionado con lo visual, algo relacionado con lo gráfico, con lo publicitario. Bueno, uno nace con esta inquietud, ¿no? De pronto llega un momento en la vida en que uno se da cuenta de qué es lo que más le gusta hacer. Eh, Al principio es algo desconocido. A mí me ayudó mucho. Yo en primera instancia quise ser arquitecta. Entonces cursé el primer año común en la Universidad Católica de Valparaíso. Y como era común a arquitectura y a diseño, ocurrió que cuando terminó el año me dieron la mención en diseño. Entonces me replanteé toda la vida y todo lo que los proyectos que tenía, y me vine a Santiago, me devolví a mi casa e ingresé a la Universidad de Chile, a la Facultad de Artes. En realidad ellos fueron los que me dijeron que mi campo estaba por lo visual, no por lo arquitectónico. Y antes de entrar a estudiar arquitectura, antes de entrar a la U, qué era lo que te motivaba? ¿De dónde sacabas esta idea, este llamado desde la gráfica, desde lo visual, como para poder seguir ese camino, para poder componer cosas que quizás ya te maravillaban por ese entonces? Al principio uno descubre que yo descubrí que dibujaba mejor que mis compañeras, por ejemplo. Uno, siendo muy pequeña, no tiene muy claro lo que quiere hacer, al menos yo no. Yo estudié primero en una escuela muy pequeña cerca de mi casa, donde las profesoras tomaban mis cuadernos y los revisaban, pero nunca me dijeron que yo dibujaba bien o que pintaba bien. Entonces yo desconocía ese talento, entre comillas, que tenía. Solo fue cuando me cambié de colegio, que cambió el sistema de educación y eso es tan importante, ¿eh? Y un poco lo que me ha obligado después a seguir con los niños. Exacto. Entonces, al cambiarme de colegio, tuve otro tipo de apoyo y me ayudó a descubrir que yo era un poco diferente a mis compañeras en el sentido visual, que Hay, tenía un talento distinto para dibujar, digamos. hay de pronto una desvalorización por parte de la docencia cuando uno hace un dibujo hermoso en un cuaderno de matemáticas, por ejemplo. Como que- Bueno, claro, hay mucha crítica a la educación, es lo más importante y es lo que hay que apuntar ahora, el apoyo a los niños y a fomentar los talentos. La educación, sobre todo en la pandemia, ha dado un tremendo vuelco. Entonces, hay que innovar en eso, es urgente. Como diseñadora, como como comunicadora visual, Cecilia, ¿cómo te mueves por el mundo? Quizás un poco patuda la pregunta, pero ¿cómo vive, cómo se mueve un artista visual en nuestro país en la actualidad? Bueno, el diseño gráfico, la publicidad y la fotografía publicitaria me ayuda a tener unos ingresos extras. Eh, Uno no puede vivir de la venta de obras, y sobre todo yo que hago fotografía, y una fotografía que entre comillas puede no ser considerada hermosa, una fotografía que no sirve para decorar una casa.
Entonces, tengo que moverme por el mundo publicitario. Diseño páginas web, hago fotografías de eventos, sobre todo apoyo a los artistas también a realizar sus portafolios. Cecilia, estamos en estos momentos observando una fotografía de la serie Amarras, esto 2018, donde vemos como, como una foto en macro de un objeto que es bastante quizá desapercibido dentro de lo cotidiano. Cuéntanos un poquito sobre esta serie fotográfica que hiciste. Bueno, la serie Amarras es una de las primeras fotos con las que me atreví a exponer públicamente mi trabajo. Esta foto es del año 2008 y ocurrió que simultáneamente inauguré esta exposición en Santiago, en el Museo de Artes Decorativas, y también se inauguró una exposición en la que participé, una bienal en España. Entonces mi salida al mundo fue bien abrupta en España y en Chile simultáneamente, el mismo día. ¡Wow! Increíble. ¿Tuviste la posibilidad de ir también a España? No, no. Ah, ya. He participado en muchos eventos en España, pero no se ha dado la oportunidad de poder viajar Como aún. enviándolas ahora, ¿no? Sí, Se envían como las obras, claro. representantes del extranjero. Sí, Cecilia, en estos momentos en la pantalla está saliendo una fotografía de la serie de hallazgos, que es la misma que está a tu espalda en estos momentos. sí. Eh, Cuéntanos un poco cuál es la intención de pronto de tomar estos objetos y poder retratarlos con tanto detalle. ¿Cuál es la intención del artista de fondo de esta pieza? Mira, y como le digo a mis alumnos, hay innumerables temas para fotografiar o hacer arte. A mí me conmueve especialmente estos objetos que son encontrados, por eso le puse esta serie hallazgos. Es un poco un trabajo casi arqueológico. Me gusta tomar estas fotografías con mucho detalle. La foto que tengo en mi espalda o la que estás mostrando, corresponde a la fotografía de una tapa de botella. Entonces tengo otra serie, siempre estoy buscando especialmente los objetos metálicos y, y aquellos en donde se evidencia el paso del tiempo. Un poco es la huella también del quehacer humano, el paso del tiempo, esa cosa desapercibida. Finalmente, bueno, ese es un motivo. Finalmente, eh, me acerco mucho también al grabado con estas imágenes. Eh, este trabajo de las altas luces, los negros, esta síntesis de imagen, el puro objeto sacado de su contexto. En general yo no fotografío estos objetos que encuentro en el lugar en que los encuentro. Generalmente los tomo y les doy una vuelta y los saco de contexto. Entiendo, perfecto. Es como para mostrar ese registro, quizás no en el mismo lugar, sino que contextualizarlo a un lugar donde se le pueda apreciar como una pieza única, ¿no? Y claro, porque si tú encuentras una tapa de botella, una colilla de cigarro, una mascarilla en el suelo, no nos motiva a mirarlo, ¿cierto? A ver qué hay más allá. Sin Exacto. embargo, yo tomo estos objetos que son de desecho y mediante la fotografía y las luces le doy otra vida, digamos. Qué interesante esa visión que tiene. Cecilia, vamos a revisar un pequeño video que con esto tú ganaste el segundo lugar en un encuentro de fotografía artística por allá por el 2011. Bien, Así es, un evento que organizó Fotocine Club acá en Santiago, ¿no? así es, sí. Ya, vamos a ver este video y luego vamos a comentarlo un poquito. Bueno.
Increíble a veces como logras que uno piense que está visitando un planeta distinto, está un mundo completamente ajeno en elementos que la verdad es que uno omite porque quizás si bien le son útiles de alguna manera, estos elementos no son muy llamativos hasta que tú le prestas este interés y logras mostrarnos este elemento de una manera completamente distinta. Sí, me gustaría que nos hablaras un poquito de esta sesión de fotos, de esta presentación, cómo fue participar también de este concurso. Eh, bueno, esta serie Metales, Paisajes Celestiales es una serie de fotos que registré en un taller mecánico, donde están las maderas, las superficies donde se trabajan ahí los motores, llenos de grasa, de limaduras de metal, tornillos, perforaciones, ¿cierto? Oscuridad, brillos del metal. A mí me sugirieron, en el momento que registré esas fotos, me gustaron por la textura de estos materiales, pero después cuando se vino esta propuesta de la convocatoria del Fotocine Club, animé estas fotos, las reuní en torno a esta música, una introducción que saqué de una música con sintetizador, y, y bueno, y se produjo este diaporama que se llama Metales, Paisajes Celestiales, un poco metales porque es lo que fotografía y paisajes celestiales porque es lo que sugiere. Un poco, ese es mi trabajo, que no es propiamente en blanco y negro en la mayoría de las situaciones, sino que una paleta restringida de color. No es un color llamativo, vibrante, sino que es una paleta restringida, que tiene que ver un poco con mi personalidad y con todo lo que me gusta de la imagen. Entiendo, un trabajo claramente que ganó el segundo lugar en esa instancia. Cecilia, nos contabas también que tienes alumnos, nos contabas también que estás haciendo talleres, clases. Profundicemos un poquito en aquello. Sí, yo desde el año 2010 me integré al grupo del Mineduc, que se llamó Plan Nacional de Educación Artística. Y esto nació por algún programa del gobierno de turno en torno a apoyar la educación de los niños, motivándolas con el arte. El arte propicia en los niños el desarrollo de sus habilidades y los prepara para enfrentar también de manera creativa otros ramos de su educación, como puede ser matemáticas, literatura, lenguaje, no sé, qué sé yo, toda la amplitud de temas que ellos trabajan. ¿Y de qué manera el arte los apoya? Los chicos reafirman su autoestima sobre todo, aprenden a expresarse, aprenden a distinguir lo que les gusta y lo que no les gusta. También hay un barniz que uno puede dejar en estos chicos acerca de la historia del arte, de la historia del hombre, de, de cómo cuidar el planeta, una infinidad de temas que uno puede trabajar a través de un taller de fotografía, que podría ser impensado que uno toque esos temas. Logran también a poder expresar lo que sienten, eso es súper importante en estas materias. Claro. Sí, mientras más pequeños son los niños, es más fácil lograr que ellos expresen esos sentimientos puros que tienen. Con los adolescentes es un poco más difícil, con los adultos también, porque uno ya tiene, a la medida que va creciendo, tiene más trabas, ¿cierto? En Claro. el orden de lo que le ocurre en la vida a cada persona. En cambio, con los niños, con los de quinto básico sobre todo, he hecho clases hasta de segundo básico hasta la universidad. ¿Ya? Los niños son una materia exquisita como para explorar, como para fomentar en ellos esta creatividad. En el fondo, hacerlos sacar aquello que ellos tienen dentro. Eso es muy bonito. ¿Cómo es el tema de la docencia? De pronto, de haber estudiado tanto, de tener tus obras, de hacer tus exposiciones, de hacer presentaciones, de tener tus trabajos como
como diseñadora gráfica, como artista visual, de pronto ingresar a este mundo de enseñar, de ser finalmente un maestro, porque lo que estás creando no es alguien que está repitiendo contenido o absorbiendo información pura y dura, sino que lo estás guiando a que puedan expresar y poder también entender el mundo de una manera distinta. ¿Cómo eso quizás cambia un poco tu visión que tenía o profundiza o quizás solo la divide? Cuéntame un poquito de eso de cómo de ser creadora se pasa a ser tutora, a ser maestra de alguien. Bueno, los niños, los alumnos en general, uno siempre va con la pretensión de que uno es la que va a enseñar, pero ocurre todo lo contrario, porque son los alumnos los que te enseñan y los que te motivan, los que te sensibilizan y son un tremendo aporte para seguir creando. Uno empieza a ver el mundo con los ojos de tus alumnos también un poco, son eh, un aliciente en el trabajo creativo. Así es que yo les agradezco, o sea, cada vez que tomo un alumno eh, o visito algún colegio o hago algún taller o las clases particulares que hago, siempre uno al final es la que sale agradecida de lo que aprende de las personas. Entiendo. Oye, Cecilia, una pregunta que quizás te han hecho todo el mundo y es algo de lo que hablas, porque estamos recién saliendo de esto, pero la pandemia, el tema, más que la pandemia, las cuarentenas, los encierros, aislarte un poco del mundo y quizás de todo esto que estamos tan acostumbrados, que son las exposiciones, que son las galerías, que son tanto exponer como visitar. ¿Cómo Ujú. te afecta esto al tema artístico visual? Mira, yo creo que a los artistas en general no nos afectó mayormente. ¿Por qué? Porque el artista trabaja en solitario. Entonces nosotros estamos acostumbrados a aislarnos del mundo, que es el momento en que uno crea. Recoge las vivencias, ¿cierto? Y Exacto, después las trabaja de manera interna y en solitario. Entonces, en esa manera, si lo vemos así, la cuarentena no fue algo muy distinto de lo que hacemos habitualmente. Pero sí, claro, la libertad es el miedo también a contagiarnos y esta cosa al principio desconocida que nos afectó a todos, eh, yo creo que a todo el mundo no le hizo bien. ya, trastocó un poquito Sí, pues la vida, o sea, nadie la se vida, imaginó, la vida como la conocemos. claro, nadie se imaginó que íbamos a vivir esta pandemia. Yo por lo menos no. Eh, Creo que Claro. fue algo tremendo. Cecilia, de todo el trabajo que hemos seleccionado para poder ir viendo, del trabajo que tú nos enviaste, hay hay una imagen que me llama poderosamente la atención, porque sale un poco de todo lo que hemos visto, como que vemos ya un paisaje, vemos personas más que objetos también. Se titula Lado Invisible. Es una fotografía digital que tomaste el año 2019 y que está apareciendo ahora en pantalla. Cuéntanos un poquito sobre esta obra en particular. Ah, mira, esa fue una experiencia muy bonita que viví. Me tocó trabajar con el grupo de coreógrafos y académicos de la Facultad de Danza de la Universidad de Chile. Hablo de Nuri Gutés, de Amílcar Borges, de Marcela Retamales. Estos tres académicos me invitaron a participar de sus ensayos, a fotografiarlos. Y bueno, fue un trabajo que se desarrolló por 4 años, porque cuando ellos me invitaron a fotografiarlo, yo me imaginé como una cosa, una imagen romántica como las fotos, los cuadros de Degas, cuando fotografiaba a las bailarinas, cuando se abrochaban las zapatillas, qué sé yo, en el ensayo. Y cuando llegué a la facultad, bueno, el lugar de su ensayo era una danza contemporánea. Entonces ellos empezaron a desplazarse y a hacer gestos y hacer lo que ellos hacen y yo me vi en la disyuntiva de si fotográficamente tenía que congelar el movimiento que ellos hacían
o tomarlos desenfocados haciendo barridos. Así que opté por esto último y a ellos les gustó mucho, tanto que trabajamos alrededor de 4 años. Hicimos distintas presentaciones en la universidad. Ellos ganaron un fondo que nos permitió hacer otras presentaciones. Finalizamos ese proyecto en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal con esa exposición que se llama Lado Invisible. Entonces, este trabajo multidisciplinario fue muy interesante para mí, me enseñó mucho, aprendí mucho de ellos. Y yo aporté con el registro de sus movimientos. Porque cuando tú tomas una foto con velocidad lenta, se registra la trayectoria del movimiento. Entonces, eso para ellos fue algo novedoso en el sentido de la imagen. Nos complementamos muy bien y hicimos ese trabajo. Cecilia, ya que estamos volviendo al tema de la presencialidad a poco, ¿se viene alguna nueva exposición? ¿Podemos ir a verte a alguna galería? Sí, vamos a estar en el mes de septiembre en el Museo del Palacio Vergara, en Viña del Mar. Estoy coorganizando este evento de mujeres artistas con la pintora Claudia Adriasola. De hecho, esta es una idea original que ella propuso. Ya este es el segundo evento que ella organiza y ahora yo me he sumado a su equipo de trabajo. Entonces vamos a tener 22, entre las que estoy, destacadas artistas, la mayoría pintoras, creo que soy la única fotógrafa, y vamos a estar con nuestras imágenes ahí, una exposición con una perspectiva femenina. Cecilia, tienes una trayectoria casi un poquito más de 20 años, 2 décadas en lo que es el mundo visual, tanto como comercial, si lo podemos llevar al lado de la publicidad, el diseño, la confección de sitios web y también desde el lado más bien artístico. ¿Cómo has visto que ha evolucionado nuestro país en la recepción de lo que son las artes visuales? Desde tu punto de vista y experiencia, claramente. Mira, sí, como tú bien dices respecto a la trayectoria, lo que dices primero, yo soy como una historia de que a lo mejor le pasa a muchas mujeres. Primero hice mis estudios en la universidad, después me dediqué a mi familia y recién en el 2008 yo retomé mi carrera artística. Algo, este crear imágenes, eh, era algo de lo cual yo no me podía, eh, 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 no me podía dejar de ser parte, ¿me entiendes? Entonces fue un imperativo con el que yo comencé mi carrera recién en 2008. Eh, Después me preguntas cómo le afecta a nuestro país, cómo se ha comportado nuestro país. Claro, ¿cómo has visto tú la recepción A raíz de la cuarentena que vivimos, de esta pandemia, tú sabes que quienes apoyaron fueron los artistas, con claro, la música, con el cine, no sé, con las transmisiones en vivo, con las conversaciones online, esta cosa tecnológica que afortunadamente la tuvimos, nos acercó en un momento que teníamos que estar distantes. En general, encuentro que se apreció que hay una apertura, una pequeña apertura en ese sentido a las artes. Ahora, la presencialidad es muy importante para apreciar una obra. La tecnología nos ayuda, pero nunca es lo mismo. de todas maneras, se siente y se percibe de una manera Claro. completamente distinta. Cecilia, si tuviésemos la suerte tú y yo de que este video en algún momento lo está viendo alguien que recién está comenzando a pensar si es que el mundo visual eh, es lo de él o lo de ella, eh, ¿qué consejos podrías darle a esta persona que nos está viendo? Que quizá le llama la atención el diseño de interfaces, le llama la atención el diseño de carteles, la fotografía. ¿Qué consejos les podrías dar? ¿Qué consejos te hubiese gustado recibir a ti quizás también antes de emprender todo este rumbo? Es un trabajo, es un camino difícil, un oficio difícil. Yo espero que mejore, que cambie,
que haya más oportunidades para los artistas, y que uno pueda vivir de su arte. Pero alguien que está empezando, yo le diría que si eso es lo que le gusta, que tiene que hacerlo. Uno tiene que hacer en la vida aquello que más le gusta, porque no solo la vida es ganar dinero, uno tiene que ser feliz, entonces uno tiene que aspirar a ser feliz haciendo lo que le gusta. Eh, yo he tenido la suerte de poder dedicarme, aunque empecé tarde, dedicarme a lo que me gusta y estoy encantada. Siento que no he llegado a ninguna parte, siento que estoy en un camino, en un proceso, y eso es tan valioso. A mí por lo menos eh, me hace sentir muy bien, me hace sentir realizada. Y siempre me estoy motivando para hacer otras cosas. Entonces, porque este camino del arte es como infinito, no tiene un fin. Sería muy triste, muy aburrido saber que vamos a llegar a un estatus y de ahí no hay nada más, Claro. como llegar a una meta. No, esto es distinto. Esto siempre está evolucionando, no importa los años que uno tenga, siempre está la posibilidad de hacer cosas nuevas, de manera Exacto. distinta. Vamos Y eso es muy iterando valioso. siempre. Sí, sí. Eh, como Qué decía mi buenas palabras, Cecilia, qué inspirador. Bueno, y con estas palabras de Cecilia vamos a despedir el Sonido Vitae de esta ocasión, de esta entrega. Cecilia, agradezco tu tiempo, agradezco haber querido compartir con nosotros vuestro arte. Por mi parte me despido, te dejo en las cámaras, Cecilia, para que puedas entregar el mensaje que quieras desde ahora antes de cerrar. Por mi parte, como dije, me despido, será hasta una próxima entrega. Cecilia, las cámaras son todas vuestras. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre los artistas queremos llegar al público. Eh, Nos encanta cuando alguien coincide con aquello que a nosotros nos motivó y, y que nos ha impresionado. Eh, si a alguien le gusta una de mis imágenes, siento que estamos en sintonía y que hay alguien que ve las cosas como yo las veo. Y eso es bueno, y si no les gusta, también es valioso, también es respetable. Hay, en gusto no hay nada escrito, ¿verdad? Entonces el arte nos permite esa libertad de buscar aquellas cosas que nos dan sintonía y otras que no. Así es la vida. Ya, muchas gracias.